Este es El Cordero, un programa dedicado a una realidad central en nuestra fe, la Sagrada Eucaristía, con la conducción del Padre Leandro Barabale. Este es El Cordero. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos hermanos de Radio 3, este es El Cordero, nos vuelve a congregar, nos reunimos en el nombre de Cristo, que en la Eucaristía nos espera y nos santifica. Nuevamente nos tomamos de la mano de otro santo, en este caso vamos a ver la vida y las enseñanzas eucarísticas de un santo casi contemporáneo nuestro y muy conocido por muchos cristianos y muy amado también, el Padre Pío de Pietrelcina. San Pío de Pietrelcina nos congrega hoy para ayudarnos a contemplar el misterio tan grande de la Eucaristía. Nuestro santo se llamaba, con nombre de bautismo, Francesco Forgione. Nació en 1887 y muere en el año 1968. Fue un sacerdote capuchino de la ciudad de Pietrelcina, ahí nace, en Italia, un enamorado de Cristo en la Eucaristía. Los 58 años de su vida sacerdotal fueron empleados muy específicamente en colaborar con Cristo Salvador mediante la misa y la confesión, siendo instrumento de la redención de la humanidad pecadora. Vamos a repasar algunos momentos importantes de su vida. Como habíamos comentado, nace en Pietrelcina, Italia, el 25 de mayo del año 1887. El 6 de enero de 1903, a la edad de 15 años, entra al noviciado franciscano de los frailes menores en Morcone. Al año siguiente, el 22 de enero, profesa como franciscano. En 1910, el 10 de agosto, recibe la ordenación sacerdotal en Benevento. A los 8 años, en 1918, el 20 de septiembre, recibe los estigmas. Todos conocemos que el Padre Pío durante muchos años tuvo, hasta el momento de su muerte, tuvo las llagas de Jesús. Y esos son los estigmas, los recibió en el año 1918. Entre los años 1923 y 1933, 10 años, por distintas calumnias, le fue prohibido celebrar la Santa Misa en público y comunicarse con sus hijos espirituales. 10 años de prohibición de la misa y la comunicación con sus hijos espirituales. En el año 1947 comienza nuestro santo con los grupos de oración, que son muy conocidos hasta el día de hoy inclusive. En el 56 inaugura la Casa Solievo de la Soforenza, que significa alivio del sufrimiento, ese gran hospital que también lo ha hecho conocido a nuestro santo, el Padre Pío. Finalmente, como habíamos comentado, en 1968, el 23 de septiembre, fallece en San Giovanni Rotondo, donde vivió muchos años de su vida. Más tarde, justamente 30 años más tarde, en 1998, el 21 de diciembre, se reconoce el milagro. Al año siguiente es beatificado el 2 de mayo. En el 2001 se reconoce el segundo milagro y por eso el 16 de junio del 2002 es canonizado en el Vaticano por San Juan Pablo II. Mis queridos hermanos, después de haberle hecho un vistazo a la vida del Santo Padre Pío, nos vamos a una pausa musical para luego ver y escuchar de sus palabras y sus gestos qué tiene para enseñarnos sobre el Cordero de Dios que en la Eucaristía nos santifica.
eres el paraíso, Jesús Eucaristía. Eres Rey de mi alma, eres mar de cristal. Como una gota de agua, mi corazón se funde en el mar infinito de tu divinidad. Oh dulce unión gozosa, tan intensa y profunda, que lágrimas de gozo no puedo contener. Oh coloquio amoroso, mi corazón y el tuyo, palpitando son uno en santa comunión. Es el paraíso, Jesús Eucaristía. Eres Rey de mi alma, eres mar de cristal. Como una gota de agua, mi corazón se funde en el mar infinito de tu divinidad. Oh dulce unión gozosa, tan intensa y profunda, que lágrimas de gozo no puedo contener. Oh coloquio amoroso, mi corazón y el tuyo, palpitando son uno en santa comunión. Amoroso, mi corazón y el tuyo, palpitando son uno en santa comunión. Este es el Cordero. Este es el Cordero. Aquí estamos de vuelta, mis queridos hermanos, con el Padre Pío. Vamos a ver qué nos enseña, sobre todo con uno de sus grandes amores, con una de sus más grandes misiones que llevó a cabo a lo largo de sus años de sacerdote, que es justamente la Santa Misa. El Padre Pío se levantaba todas las mañanas a las 3:30 para rezar el oficio de lecturas. Fue un sacerdote orante, amante de la oración. De hecho, una de sus frases es: la oración es el pan y la vida del alma. Es el respiro del corazón. No quiero ser más que esto, un fraile que reza. Celebraba la Santa Misa en las mañanas acompañado de 2 religiosos. Toda la gente quería verlo y hasta tocarlo, pero su presencia inspiraba respeto y nadie se atrevía a moverse en lo más mínimo. Su misa duraba casi 2 horas. Y todos los presentes se sumergían de forma particular en el misterio del sacrificio de Cristo. Y esta es una de las cosas más grandes que nos enseña nuestro santo. Nosotros sabemos que en la misa se actualiza todo el misterio pascual, la muerte de Cristo, su cruz, su resurrección. Pero de un modo muy especial, con los estigmas y con la forma de celebrar la misa, el Padre Pío, de hecho, vive la misa sufriendo los dolores del crucificado y dando un profundo sentido a las oraciones litúrgicas de la Iglesia. Así nos enseña, por un lado, la fidelidad a las oraciones litúrgicas sin inventar nada, rezando como quiere la Iglesia, y también nos enseña que justamente eso es unirnos a la entrega de Cristo, al sufrimiento, a la muerte y resurrección del Señor, sufriendo los dolores del crucificado. La misa, dijo el Padre Pío a uno de sus hijos espirituales, es Cristo en la cruz, con María y Juan a los pies de la misma y los ángeles en adoración. Lloremos de amor y adoración en esta contemplación. Los que participaban de la misa del Padre Pío
experimentaron que parecía como que el tiempo se detenía. A una persona que le pregunta, el padre le responde: hija mía, durante la misa no estoy de pie, estoy suspendido con Jesús en la cruz. De hecho, sus llagas, los estigmas, durante la celebración de la Santa Misa sangraban, justamente porque el Padre Pío nos enseña con sus sufrimientos y su forma de celebrar la misa que al unirnos a Jesús durante la celebración de la Eucaristía nos unimos a Cristo crucificado. Nos unimos al amor redentor de Jesús, a su entrega. De hecho, en la misa llevamos nuestras alegrías y fatigas, nuestras tristezas, nuestros dolores, nuestros proyectos, todo lo ofrecemos al Señor por el bien de la Iglesia, por el bien de los demás, como decía San Pablo, uniendo nuestro ofrecimiento a la cruz de Cristo para completar lo que falta a su pasión, que no le falta nada, sino justamente lo que le falta es lo que nosotros debemos aportar, nuestra entrega, en bien de la Iglesia. Esto nos enseña en primer lugar el Padre Pío, a celebrar la misa como estando el Viernes Santo al pie de la cruz, junto a San Juan y a la Virgen. Participar de la misa como quien desea acompañar a alguien que nos ama tanto en su sufrimiento. También el Padre Pío nos enseña que para ir a recibir a Jesús hay que ir con un gran deseo, no es alguien más, no es algo, no es alguien más, sino es Jesús que tanto nos ama, y por eso el deseo de recibir al Señor. Dice el Padre Pío: tengo tal hambre y sed antes de recibir a Jesús que falta poco para que muera de la angustia. Y precisamente porque no puedo estar sin unirme a Jesús, muchas veces, aún con fiebre, me veo obligado a ir a alimentarme de su cuerpo. Qué hermoso lo que nos enseña el Padre Pío, no ir a acumular por rutina, como todos lo hacen, yo también, de cualquier modo, sin preparación, sino justamente tengo tal hambre y sed antes de recibir a Jesús que falta poco para que muera de la angustia. Los santos cuántas cosas nos enseñan. Es Jesús, el Dios omnipotente, el que tanto nos ama, que entregó su sangre, su vida, todo, hasta su madre nos entregó en la cruz, que vamos a recibir en la Eucaristía. ¿Cómo vamos a ir fríamente? Decía un sacerdote, no se puede tratar fríamente las cosas que arden. Bueno, Jesús en la Eucaristía arde de amor y nosotros no podemos ir con un corazón frío a recibirlo. Tengo tal hambre y sed antes de recibir a Jesús, nos dice el Padre Pío. También el Padre Pío nos enseña la estrecha relación de la Virgen. Dice, le preguntaron si la Virgen estaba presente cuando se celebraba la misa, a lo cual él respondió: sí. Ella se pone a un lado, pero yo la puedo ver, qué alegría. Ella está siempre presente. ¿Cómo podría ser que la Madre de Jesús, presente en el Calvario al pie de la cruz, que ofreció a su Hijo como víctima por la salvación de nuestras almas, no esté presente en el Calvario místico del altar? La presencia de la Virgen en ese momento tan importante de la misa. No nos tenemos que sentir solos cuando vamos a misa, más allá de las personas que vemos, del sacerdote. El primero y principal es Jesucristo, y al lado de Jesucristo está la Virgen. Por eso, qué grandeza poder ir a la Santa Misa. Los santos nos enseñan ese tesoro escondido. Está Jesús que se entrega, que resucita por mí. Está la Virgen, que al pie de la cruz nos recibe como hijos suyos, y al pie del altar también. Vamos a ir terminando esta parte con un testimonio de uno de los que pudieron apreciar las misas. En este caso fue el embajador de Francia, Vladimir Dormeson, que por los años 50 asistió con su esposa a una misa del Padre Pío. La describe realmente impresionado. Dice este embajador de Francia: a las 6 horas el Padre Pío entra en la capilla, la cabeza cubierta de su capucha de capuchino. Le ayudan 2 monaguillos y se abre camino con dificultad. Como un murmullo creciente se va alzando de entre los asistentes. Él se vuelve para imponer silencio, sube las gradas del altar y descubre su cabeza. Jamás en mi vida he asistido a una misa tan impresionante y tan simple. El Padre Pío no cumplía sino los ritos tradicionales, pero recitaba los textos litúrgicos con tal nitidez y convicción, ponía en las invocaciones tal intensidad y sus gestos, con ser sobrios,
tenían tal grandeza que la misa venía a ser lo que es en realidad, y lo que hemos olvidado demasiado, un acto absolutamente sobrenatural. Elevada la hostia, alzado el cáliz, el Padre Pío se inmovilizaba en la contemplación, 10-12 minutos. En medio del gentío solo se oía el murmullo de su oración. Verdaderamente era el intermediario entre los hombres y Dios. Mi mujer, que estaba un poco de lado, en el momento de la consagración veía claramente salir sangre de las palmas de sus manos. Después de la bendición, continúa este hombre, después de la bendición final sobre el pueblo asistente, se me ocurrió mirar mi reloj y vi que había durado la misa exactamente 1 hora y 50 minutos. Mis queridos hermanos, nos vamos a la última pausa musical para volver con una breve conclusión de lo que nos deja como enseñanza y testamento espiritual este gran santo tan conocido y querido por muchos en la actualidad, el Padre Pío de Pietrelcina. La Santa Misa, banquete celestial, memorial de la pasión de Cristo, que renueva el sacrificio de la cruz. La Santa Misa, misterio tan sagrado, pues todo lo sucedido en el Calvario sucede en el altar. Acerquémonos con grande amor y temblor al sublime don de la Santa Comunión. La Santa Misa, la tierra unida al cielo, es el centro y es la cumbre de la vida del pueblo de Dios. Como piedras vivas, acerquémonos a la construcción del templo espiritual en la Santa Misa. Unámonos a Cristo como María al pie de la cruz. Vivamos junto a Él su calvario y su pasión en la Santa Misa. Este es el Cordero. Este es el Cordero. Queridos amigos de Radio 3, ya nos estamos despidiendo. Hoy hemos contemplado a Jesús con las enseñanzas y a través de la vida del Padre Pío. Nos vamos con su testamento espiritual. El Padre Pío nos enseña que la misa es la actualización del sacrificio de Cristo. Y por eso cuando vamos a misa nos unimos a su amor redentor, a su entrega, a su ofrecimiento. No es ir a ver una película, es participar del Viernes Santo, también del Domingo de Pascua, ¿no? Pero el Padre Pío con sus estigmas nos enseña mucho la entrega
y la unión a Cristo sufriente por los pecadores, por los demás. También nos enseña que ir a misa es ir con un gran deseo. Ojalá que nos ayude a avivar en nuestro corazón el deseo, esa tal hambre, y descubrir también junto al altar a la Virgen que nuestra Madre del Cielo nos ayuda siempre a acercarnos a Jesús, y por eso nos ayuda a vivir la misa y experimentar con Cristo la entrega por los demás. Ave María Purísima, sin pecado concebida.